Buen día, mi nombre es Daniel Paredes, estudiante del Instituto Universitario Tecnológico Coronel Agustín Codaxi, extensión Barinas, cursante de la materia Lógica Digital. Les voy a hablar sobre los distintos sistemas numéricos y se manejarán funciones, expresiones lógicas empleando herramientas digitales. Los distintos sistemas numéricos manejarán funciones y expresiones lógicas empleando herramientas digitales. Sistemas binarios. El código binario es el sistema numérico usado para la representación de texto o procesadores de instrucciones de computadora. Utilizando el sistema binario, sistema numérico de 2 dígitos o bits, el 0 cerrado y el 1 abierto. Por aquí te podemos ver el equivalente de un decimal a binario. ¿Sí? Aquí hay una barra donde claramente se ve el valor del 1, el valor del 2, 3, 4, el 10, el 11, 12. ¿Sí? Y el sistema octal o sistemas octales. El sistema octal es el sistema de numeración posición cuya base es de 8, utilizando los dígitos índicos arábicos 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 7. Se utiliza generalmente en lenguajes de fuente y en impresiones de diagnóstico durante la prueba de programas. Aquí tenemos un ejemplo de sistema octal. Sistemas hexadecimales. El sistema hexadecimal es una técnica de numeración que tiene como base el 16, que significa los dígitos del 0 al 9, A, B, C, D, E, F, en lugar de solamente del 0 al 9. Se trata de un esquema alternativo al sistema decimal y al binario. Aquí tenemos una barra donde está el decimal, el binario y el hexadecimal. Código BCD. En informática, el código BCD es un código que se utiliza para representar números decimales en código binario. En BCD o código binario decimal es lo que significa. O decimal codificado en binario. Cada número decimal del 0 al 9 es representado por su equivalente en binario en 4 bits. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el 5, el 9, el 2, el 3, el 7. La representación anterior en código binario decimal es de la representación del mismo número decimal en binario puro, y este es el binario puro. Se pueden ver la diferencia de la cantidad de unos y ceros que hay, que serían iguales a 59 millones, a 59.237. Ese es el ejemplo. Y aquí tenemos una tabla que muestra el sistema hexadecimal. Operaciones aritméticas con sistemas numéricos. Las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división que se realizan en el sistema decimal también se pueden llevar a cabo en cualquier sistema numérico aplicando las mismas reglas y teniendo en cuenta la base en que se encuentran los números con que se efectúa la operación. Aquí tenemos una operación de suma en binario como ejemplo. Compuertas lógicas: AND, NAND, OR, NOR, NOT. Las compuertas lógicas. Una compuerta lógica o compuerta lógica es un dispositivo electrónico con una función de tipo booleano u otros tipos, como sumar o restar, incluir o excluir, según sus propiedades lógicas. Compuerta AND. Esta compuerta es representada por una multiplicación en álgebra de Boole. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un binario. Aquí tenemos la fórmula para poder realizarlo.
Compuerta NAND, también denominada como AND, negada. Esta compuerta trabaja al contrario de una AND, ya que al no tener entradas en 1 o solamente alguna de ellas, esta conduce un 1 en una salida. Pero si esta tiene todas sus entradas en 1, la salida se presenta como un 0. ¿Sí? Aquí podemos ver entrada igual a salida 0. Está la fórmula. Compuerta OR. En el álgebra de Boolean, esta es una suma. Esta compuerta permite que con cualquiera de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida pasará a un estado 1 también. No es necesario que todas sus entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 a la salida, pero también causa algún inconveniente. Bien, aquí tenemos también un ejemplo de que en la entrada hay un 1 y en la otra entrada hay un 0, y en la salida tenemos un 1. Igual está la fórmula. Compuerta NOR. Así como vimos anteriormente, la compuerta OR tiene su versión inversa. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en estado 0, su salida estará en 1. Pero si alguna de sus entradas pasa a un estado 1, sin importar en qué posición, su salida será un estado 0. Aquí tenemos las dos entradas en 1 y su salida es 0. Compuerta NOT. En este caso, esta compuerta solo tiene una entrada y una salida, y esta actúa como un inverso. Para esta situación, en la entrada se colocará un 1 y en la salida otorgará un 0. Y en el caso contrario, esta recibe un 0 y mostrará un 1. Por lo cual, todo lo que llegue a su entrada será inverso en su salida. Así se muestra el primo, como quien dice, la fórmula, el inverso. Expresiones lógicas sirven para plantear condiciones o comparaciones y dan como resultado un valor booleano, verdadero o falso, es decir, se cumple o no se cumple la condición. Se pueden clasificar en simples o complejas. La tabla de la verdad. Una tabla de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Aquí tenemos verdad, verdad igual a verdad. Verdad, falso es falso. Falso, verdad es falso. Falso, falso es verdad. Esto es todo. Hasta ahora. Espero les haya gustado mi video. Gracias.